El capitán Jake Morrison había recibido muchos calificativos durante sus 20 años de carrera militar. Imprudente, insubordinado, brillantemente estúpido y el tipo de persona que le diría a una supernova que estaba exagerando. Lo que nunca le habían llamado era diplomático, lo que convertía su actual asignación en un golpe de genio burocrático o en el suicidio profesional más creativo que el cuerpo de defensa terrano hubiera ideado jamás. Para que quede claro, se dijo a su reflejo en la ventana de la lanzadera de transporte, se supone que debo entrar en la sala del trono de la gobernante más temida de la galaxia y pedirle amablemente que libere a 12 humanos que capturó durante lo que técnicamente fue una expedición arqueológica ilegal. Las estrellas del exterior no ofrecían ningún comentario útil, aunque a Jake le parecieron apropiadamente siniestras para alguien que se dirigía a una reunión con la emperatriz Nisra del dominio del vacío. La mujer había conquistado la mitad de la galaxia conocida mediante lo que los analistas militares denominaban diplomáticamente políticas de expansión agresivas y lo que todos los demás llamaban convertir sistemas estelares enteros en lecciones objetivas sobre las consecuencias de desafiar su voluntad. El terror de 10.000 mundos, murmuró Jake, repasando los documentos informativos una vez más. Gobernó durante 3 siglos, jamás mostró piedad. Mata a gente por mirarla mal. Y de alguna manera se supone que debo convencerla de que deje ir a nuestra gente, porque tengo lo que el mando llama una forma inusual de tratar con las figuras de autoridad. La IA de transportes intervino amablemente. Llegada a la estación Shadow Spire en 30 minutos, Capitán Morrison. ¿Debo repasar los protocolos diplomáticos una vez más? No, gracias, dijo Jake, cerrando los archivos que detallaban exactamente cuántas maneras en que esta misión podría terminar con el vaporizado. Creo que ya entiendo lo básico. No la mires directamente. No hables a menos que te hablen. Arrodíllate inmediatamente y trata de no hacer nada que pueda interpretarse como amenazante, irrespetuoso o insuficientemente aterrorizado. Correcto, confirmó la IA. Aunque debo señalar que en 300 años de audiencias grabadas, ningún ser ha abandonado la presencia de la emperatriz Nixur sin declararse culpable o ser ejecutado. Bueno, dijo Jake, revisando su uniforme por última vez. Para todo hay una primera vez. El material informativo pintaba la imagen de un imperio construido sobre el terror sistemático. Los Umbrat eran una especie que parecía diseñada para la intimidación. Humanoides altos y elegantes, con piel negra como la medianoche que absorbía la luz en lugar de reflejarla, orejas alargadas que se extendían hacia atrás como alas oscuras y ojos que ardían con fuego interno. Su emperatriz había aprovechado estas ventajas naturales y las había convertido en un instrumento de dominación galáctica. La emperatriz Nixura había ascendido al poder durante lo que los historiadores llamaron el siglo de las sombras, conquistando territorios sistemáticamente mediante una combinación de tecnología superior y guerra psicológica que dejaba a las poblaciones supervivientes demasiado traumatizadas como para considerar la rebelión. Se decía que su sala del trono era una catedral de oscuridad donde la luz se extinguía, y su presencia tenía suficiente poder psíquico para enloquecer a seres inferiores. Probablemente solo la malinterpreten, se dijo Jake, ganándose lo que habría jurado que era un suspiro electrónico de la IA del transporte. Lo cierto era que Jake se había ofrecido voluntario para esta misión, no a pesar de su imposibilidad, sino precisamente por ella. El cuerpo diplomático había declarado la situación desesperada. 12 científicos humanos capturados durante una expedición no autorizada para estudiar ruinas precursoras en el espacio de Umbrat, programados para una ejecución pública al amanecer como ejemplo para cualquiera que considerara violaciones similares del territorio imperial. Pero Jake había leído entre líneas los informes de inteligencia, anotando detalles que los análisis formales habían pasado por alto. La emperatriz Nixer gobernaba mediante el miedo, sí, pero también gobernaba sola. 3 siglos de poder absoluto sin relaciones personales registradas, sin consejeros de confianza, nadie que se atreviera a hablarle como algo más que un instrumento divino de destrucción. Eso no es sostenible, había argumentado Jake durante la sesión informativa de la misión.
Nadie mantiene ese nivel de aislamiento sin que afecte su psicología. O está completamente loca, lo que imposibilitaría la negociación, o está desempeñando un papel que se ha convertido en una prisión. El almirante Chen lo miró como si hubiera sugerido negociar con un agujero negro. Capitán, soy la emperatriz Nixura. Ha destruido civilizaciones por diversión. ¿Qué te hace pensar que le interesaría algo que pudiéramos ofrecerle? Porque Jake había dicho que nadie se convierte en el gobernante más temido de la galaxia por accidente. Se necesita inteligencia, estrategia y un nivel de autocontrol que sugiere que no es la destructora sin mente que todos creen. Tal vez lo que realmente necesita es alguien que no le tenga miedo, y tú no le tienes miedo. Jake había considerado la pregunta seriamente. El miedo era una respuesta razonable a alguien capaz de arrasar planetas, pero él había pasado 2 décadas lidiando con figuras de autoridad que confundían poder con omnipotencia. Soy cauteloso, había dicho. Por fin. ¿Pero miedo? No. Solo es otra persona con un puesto realmente impresionante. Ahora, acercándose a la estación Aguja Sombría, con su arquitectura de obsidiana y sus anomalías gravitacionales que curvaban el espacio alrededor de la fortaleza de la emperatriz, Jake empezaba a comprender por qué sus colegas lo habían mirado como si hubiera perdido la cabeza. La estación en sí era una maravilla de arquitectura intimidante. Estructuras gigantescas que parecían devorar la luz, plataformas defensivas repletas de armas capaces de esterilizar planetas y señales energéticas que sugerían que toda la instalación existía parcialmente fuera del espacio normal. Era el tipo de lugar diseñado para que los visitantes se sintieran insignificantes y pasajeros. La nave que llegó con una transmisión en el armonioso lenguaje de los Amrati. Exponga su asunto en el dominio de la emperatriz eterna. Capitán Jake Morrison del Cuerpo de Defensa Terrano. Jake respondió a través del traductor. Estoy aquí para la audiencia programada sobre la liberación del personal humano capturado. La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para que Jake se preguntara si ya había violado el protocolo. Finalmente, atracará en la base 7. Cualquier desviación de las rutas aprobadas resultará en la eliminación inmediata. Cualquier exhibición de armas resultará en la eliminación inmediata. Cualquier comportamiento considerado inapropiado para la presencia de su oscuridad imperial resultará en la eliminación inmediata. Entendido, dijo Jake alegremente. Sin desviaciones, sin disparos, sin comportamiento inapropiado. Debería ser bastante simple. Mientras el transporte se deslizaba hacia la bahía de acoplamiento, Jake vislumbró por primera vez a los Umbrat en persona. Se movían por los pasillos de la estación como sombras vivientes. Sus formas oscuras apenas eran visibles, salvo por el brillo ámbar de sus ojos y la tenue luminiscencia de las decoraciones ceremoniales. Todo en ellos sugería seres que habían evolucionado en la oscuridad y aprendido a prosperar allí. Última oportunidad para reconsiderar. Capitán, ofreció la IA al completarse la secuencia de acoplamiento. La probabilidad estadística de supervivencia sigue siendo extremadamente baja. Jake se echó al hombro su valija diplomática y revisó su uniforme una última vez. Las estadísticas son solo números, dijo. Las personas son más complicadas. La escolta que lo recibió en la esclusa de aire consistía en 6 guardias Umbra cuyas armas probablemente podrían arrasar manzanas de la ciudad y cuyas armaduras parecían absorber fotones como parásitos hambrientos. Se movían en perfecta formación por pasillos donde las propias paredes parecían susurrar con una malevolencia apenas contenida. La emperatriz te recibirá ahora, anunció su líder mientras se acercaban a unas enormes puertas que parecían talladas en el vacío cristalizado. Recuerda, arrodíllate de inmediato, aparta la mirada, habla solo cuando te dirijan y reza para que tus palabras no desagraden a quien domina la oscuridad. Escribe, dijo Jake, alisándose el uniforme y preparándose para encontrarse con la gobernante más temida de la galaxia. ¿Qué tan difícil puede ser? La sala del trono de la Aguja Sombría era tan aterradora como se anunciaba,
y Jake tuvo que admitir que los Umbrat tenían un verdadero talento para la arquitectura intimidante. La vasta cámara se extendía en una oscuridad que parecía tener peso físico, sus paredes de obsidiana talladas con lo que parecían ser los nombres de mundos conquistados en escrituras que dolían al mirarlas directamente. La luz no iluminaba el espacio, sino que era devorada por él, creando charcos de tenue resplandor que solo enfatizaban la abrumadora oscuridad del otro lado. Bueno, murmuró Jake para sí mismo, definitivamente no contrataron a un decorador de interiores alegre. Aprendieron a no llamar la atención en este espacio en particular. Y allí, en el corazón de la cámara, estaba el trono mismo. Tallado en lo que parecía vacío cristalizado, se alzaba del suelo como un monumento a la entropía misma. El material parecía doblar la luz a su alrededor, creando distorsiones que hicieron que los ojos de Jake se llenaran de lágrimas cuando intentó enfocar sus bordes. Pero no era el trono lo que llamaba la atención. Era la figura sentada en él. La emperatriz Nixura era exactamente tal como se describía en los informes de inteligencia, y absolutamente nada que ver con lo que Jake esperaba. Su piel negra como la medianoche parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, creando la ilusión de estar tallada en una sombra viviente. Sus orejas alargadas se extendían hacia atrás desde su cráneo en elegantes curvas que podrían haber sido alas o armas según la iluminación. Sus ojos ámbar ardían con la clase de fuego interno que sugería que habían visto civilizaciones surgir y caer. Pero lo que más impactó a Jake no fue su belleza alienígena ni su poder de obviedad. Fue el aislamiento absoluto y perfecto que la rodeaba como un campo de fuerza. Estaba sentada sola en su trono imposible, separada de todos los demás seres en la cámara por barreras invisibles de protocolo y terror. Incluso su propia gente mantenía una distancia cautelosa, como si la proximidad a su emperatriz pudiera resultar fatal. Fascinante, dijo Jake en voz baja, ganándose un agudo siseo del guardia más cercano. La procesión formal comenzó con un sacerdote de las sombras anunciando su presencia en el lenguaje de la umbra, armoniosamente estratificado, que hacía que la acústica de la cámara vibrara con una amenaza apenas contenida. Jake captó fragmentos a través de su traductor, algo sobre la suplicante humana y pidió clemencia a la oscuridad eterna, y que todos fueran testigos de la generosidad o la ira de quien domina el vacío. El capitán Jake Morrison de Terara, concluyó el sacerdote, se acerca al trono infinito para implorar por las vidas de quienes han transgredido la voluntad divina. Todo muy dramático, pensó Jake, pero notó que la propia emperatriz Nisra aún no había hablado. Simplemente observaba su acercamiento con esa quietud depredadora que le recordaba a los depredadores supremos estudiando a sus presas potenciales. Según el protocolo, este era el momento en que debía arrodillarse y apartar la mirada, reconociendo su absoluta superioridad mediante los tradicionales gestos de sumisión que habían precedido a cada audiencia en la historia registrada de la sala del trono. En cambio, Jake se detuvo a lo que parecía una distancia respetuosa, juntó las manos a la espalda en una postura de descanso militar informal y miró directamente a la emperatriz con la franca evaluación que podría hacer ante una interesante pieza de tecnología alienígena. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. El silencio que siguió fue de esos que pesan, presionando contra él. Tímpanos como la presión atmosférica. Era vagamente consciente de que todos los demás seres en la sala del trono se habían quedado completamente inmóviles, su respiración tan controlada que podría haberse detenido por completo. La emperatriz Nixer se inclinó ligeramente hacia adelante en su trono, entrecerrando sus ojos ámbar mientras procesaba lo que era o una audacia sin precedentes o una estupidez suicida. Cuando habló, su voz tenía la resonancia armónica del espacio profundo y una furia apenas controlada. No te arrodillas, observó, cada palabra perfectamente enunciada y cargada de suficiente amenaza como para impulsar una pequeña guerra. No, Su Majestad Imperial, respondió Jake con tono informal. Yo no lo hago. Los sacerdotes de las sombras comenzaron lo que sonaba como cánticos preparatorios para una ejecución. Sus voces tejían armonías que hacían que la oscuridad alrededor del trono se retorciera como seres vivos.
Varias cortes incluso retrocedieron, anticipando claramente la violencia a una escala que podría dañar a inocentes transeúntes. Pero Jake sintió genuina curiosidad por la mujer en el trono. Despojada de la puesta en escena teatral y las tácticas de intimidación, era notablemente hermosa. No en el sentido humano convencional, pero de la misma manera que los fenómenos cósmicos podían ser hermosos. Peligroso, alienígena, pero innegablemente magnífico. Mírame, continuó la emperatriz Nixura, con un tono de voz que sugería que estaba resolviendo un problema que nunca antes había enfrentado. Sí, confirmó Jake, observando la elegante estructura ósea bajo su piel oscura, la forma en que sus ojos luminosos parecían albergar profundidades que iban más allá de lo meramente físico. Sí. Ningún ser se ha atrevido a cruzar la mirada conmigo en 3 siglos, dijo, y Jake captó en su tono algo que podría haber sido una mezcla de asombro e indignación. Eso parece un desperdicio, dijo Jake con sinceridad. Tienes unos ojos interesantes. El cántico se detuvo de golpe, como si los sacerdotes de las sombras hubieran olvidado cómo respirar. La expresión de la emperatriz Nixer pasó por lo que parecían ser varios estados emocionales diferentes en rápida sucesión. Sorpresa, confusión, algo que podría haber sido calculado, y debajo de todo, un destello de lo que parecía notablemente curiosidad. Hermoso, en realidad, corrigió Jake, dándose cuenta de que probablemente estaba violando 17 protocolos diplomáticos diferentes. Apocalipsis. Jake comenzaba a comprender por qué sus colegas militares habían descrito su enfoque de la autoridad como creativamente suicida. La emperatriz Nixir se levantó de su trono con una gracia fluida que hacía que el movimiento pareciera arte coreografiado. Su altura era impresionante, fácilmente de 2 metros, con proporciones que sugerían tanto elegancia como capacidad letal. Mientras descendía los escalones hacia él, las sombras parecían fluir a su alrededor como extensiones vivientes de su voluntad. «Vienes a mis dominios», dijo, su voz cargada de armónicos que hacían resonar los cristales de la cámara. «Violas mi territorio, invades espacios sagrados, y ahora te atreves a hacerlo». Hizo una pausa como si buscara palabras para describir un comportamiento sin precedentes en su experiencia. «Halaga tu apariencia», sugirió Jake amablemente. «Sé que probablemente no sea el protocolo diplomático estándar, pero siempre he considerado la honestidad más efectiva que la cortesía elaborada». La emperatriz Nixer se detuvo a 1 metro de él, lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera ver los complejos patrones de bioluminiscencia que jugaban bajo su piel de medianoche, pudiera oír los sutiles matices armónicos en su respiración que sugerían emociones demasiado complejas para una simple traducción. «Eres el ser más valiente que he conocido», dijo en voz baja, «o el más magníficamente insensato». «Probablemente ambas cosas», admitió Jake. «Me han dicho que tengo talento para encontrar formas creativas de complicar situaciones sencillas». Por primera vez en 3 siglos, la emperatriz Nisra, terror de 10.000 mundos, gobernante del dominio del vacío, aquella que comanda la oscuridad, parecía estar completamente sin palabras. «¿Te atreves a mirarme?». La pregunta atravesó la atmósfera opresiva de la sala del trono como una espada forjada en la mismísima oscuridad cristalizada. La voz de la emperatriz Nixir cargaba 3 siglos de autoridad absoluta, el peso armonioso de un ser que jamás había sido desafiado, cuestionado, visto como algo más que un instrumento de terror cósmico. Sus ojos ámbar ardían con fuego interior mientras se inclinaba hacia adelante. Las sombras se retorcían a su alrededor como extensiones vivientes de su voluntad. Los cortesanos reunidos retrocedieron anticipando la violencia, con la mirada fija en el suelo de obsidiana, como exigía el protocolo. Los sacerdotes de las sombras cantaban con una intensidad febril, sus voces tejiendo armonías que hablaban del juicio inminente y la rápida justicia de la ira divina. Jake sintió la presión psíquica de su rabia presionando contra su mente, como un peso atmosférico, una fuerza tangible que parecía diseñada para arrodillar aterrorizados a los seres inferiores. El aire se densificó con una energía maligna,
y podía sentir a todos los presentes en la cámara conteniendo la respiración, anticipando la posibilidad de presenciar una ejecución que se convertiría en leyenda. Pero en lugar de miedo, Jake experimentó algo más cercano a la fascinación. Allí estaba un ser que había forjado la historia galáctica mediante el cuidadoso cultivo del terror, que había construido un imperio sobre la base de la intimidación sistemática, que había pasado 3 siglos asegurándose de que ningún ser viviente se atreviera a verla como algo más que una fuerza de la naturaleza envuelta en piel oscura. Y, sin embargo, al observar su rostro en el instante previo a lo que todos esperaban que fuera su muerte, Jake vio algo que décadas de experiencia militar le habían enseñado a reconocer: el profundo aislamiento que provenía de ser temido en lugar de conocido. Estaba presente en la perfecta quietud de su postura, la cuidadosa distancia que mantenía incluso de sus propios súbditos, la forma en que sus ojos luminosos parecían albergar profundidades inexploradas porque nadie se había atrevido a mirar con la suficiente profundidad. Era magnífica, terrible y completamente sola, de maneras que hicieron que el corazón de Jake se encogiera al reconocerla. Su pregunta flotaba en el aire como una sentencia de muerte, aguardando una disculpa grave o unas últimas palabras desafiantes. La sala del trono esperaba que él implorara perdón por su presunción o que muriera magníficamente en defensa de algún noble principio. En cambio, Jake se encontró sonriendo, no por bravuconería ni por desafío suicida, sino por la simple apreciación humana de la belleza, incluso cuando venía envuelta en oscuridad y peligro. No por cálculo ni estrategia diplomática, sino por el sincero reconocimiento de alguien que había construido muros tan altos y gruesos que había olvidado lo que se sentía ser visto en lugar de temido. ¿Te atreves a mirarme?, había preguntado ella, con la voz cargada del peso de mundos y la promesa de consecuencias que habían reducido a poderosas civilizaciones a cuentos con moraleja. La sala del trono contuvo la respiración, esperando que su respuesta intensificara la situación hasta convertirla en una violencia legendaria o que, de alguna manera, disipara 3 siglos de terror cuidadosamente mantenido mediante palabras que nunca se habían pronunciado en ese espacio. Jake miró a esta mujer magnífica, peligrosa y dolorosamente aislada que nunca había experimentado un momento de conexión genuina entre cientos años de poder absoluto y eligió la respuesta más revolucionaria posible. Honestidad porque eres hermosa, dijo simplemente. Las palabras cayeron en la atmósfera cargada de la cámara, como piedras en un estanque quieto, creando ondas que se extendieron a través de capas de protocolo, expectativas y una mitología cuidadosamente construida. No contenían cálculo, manipulación ni consideración táctica, solo una observación honesta, expresada con la franqueza casual de quien comenta sobre el color de una puesta de sol. El efecto fue inmediato y profundo. La voz de la emperatriz Nixir se le atascó en la garganta. La pregunta imperiosa murió inconclusa como no había ocurrido desde su ascenso al poder. Sin palabras, la cuidadosa máscara de la autoridad divina se deslizó por un instante, revelando algo vulnerable y sobresaltado bajo el terror cósmico. A su alrededor, la corte reunida esperaba la inevitable explosión de ira que recordaría a todos porque la emperatriz debía ser temida por encima de todo. Se esforzaban por procesar una respuesta sin precedentes en sus liturgias de intimidación. Pero en lugar de ira, presenciaron a su inquebrantable soberana luchando por procesar palabras que existían fuera de su experiencia del poder y el protocolo. El cumplido de Jake no fue adulación diseñada para manipular. No era una maniobra táctica para obtener ventaja. Ni siquiera era particularmente sofisticada en comparación con los cumplidos. Era simplemente un reconocimiento honesto expresado sin miedo, intenciones ni aparente comprensión de sus implicaciones revolucionarias. Para Nixura, quien había pasado 3 siglos siendo tratada mediante elaborados protocolos de terror y sumisión, la experiencia de ser llamada hermosa en lugar de terrible creó una disonancia cognitiva que transformó su comprensión del poder. O de sí misma. Hermosa, repitió lentamente, como si probara la palabra en busca de propiedades peligrosas que nunca antes había encontrado. Extraordinariamente, confirmó Jake, estudiando su rostro con el mismo interés franco que había mostrado desde que entró en sus dominios.
Aunque supongo que eso no es algo que la gente suela mencionar en tu presencia. La subestimación era tan profunda que podría haber sido cómica en otras circunstancias. Emperatriz Nixura, terror de 10.000 mundos. Ella, que domina la oscuridad, no había sido llamada hermosa en 3 siglos. La habían llamado divina, temida, terrible, magnífica e imparable, pero nunca hermosa, nunca vista como una persona en lugar de que un fenómeno. No, dijo en voz baja, con una voz que transmitía armónicos que describían emociones demasiado complejas para una simple traducción. No, no lo son. La confesión pendía entre ellos como un puente sobre un abismo imposible, frágil y sin precedentes, y cargada de posibilidades que ninguno de los dos comprendía del todo. Jake se dio cuenta de que su cumplido desprevenido había logrado algo que flotas y ejércitos jamás podrían lograr. Había revelado a la persona tras la imagen, al individuo bajo la institución del terror. Y Nixura, por primera vez en 3 siglos, se preguntó cómo sería ser vista como hermosa en lugar de terrible, ser apreciada en lugar de temida, ser reconocida como alguien digno de sincera admiración en lugar de una elaborada sumisión. El silencio que siguió ya no estaba cargado con la expectativa de violencia. En cambio, contenía la temblorosa posibilidad de algo completamente nuevo. Un momento en el que el gobernante más temido de la galaxia descubrió que ser visto como hermoso era infinitamente más poderoso que ser temido como terrible. Jake observó cómo las emociones se reflejaban en sus luminosos rasgos como aurora en un cielo de medianoche, comprendiendo que, de alguna manera, se había topado con algo mucho más significativo que una negociación diplomática. Este fue el primer contacto de un tipo completamente diferente. No entre especies, sino entre 2 almas que se habían encontrado a través de la vasta oscuridad del aislamiento y el miedo. Su Majestad Imperial, dijo en voz baja, sin la formalidad que exigía el protocolo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo algo cierto solo porque quería que lo supieras? La emperatriz Nixur lo miró con ojos que abarcaban las profundidades del espacio y el peso de los mundos. Y por primera vez en 3 siglos, no encontró palabras para responder. El silencio que siguió a la pregunta de Jake se extendió por la sala del trono como las garras entre el relámpago y el trueno, preñado de la posibilidad de un cambio fundamental. La emperatriz Nixer permaneció inmóvil, con sus ojos luminosos fijos en su rostro como si intentara descifrar un lenguaje que nunca había existido en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo algo cierto? La pregunta resonó en la vasta cámara que, mucho más allá del protocolo diplomático, había comandado flotas, conquistado mundos y forjado el destino de incontables civilizaciones. Pero ante la simple honestidad pronunciada sin ningún propósito, se quedó tan sin palabras como cualquier suplicante nervioso. Jake la observó luchar con algo que debería haber sido simple. El concepto de comunicación sin segundas intenciones, de palabras dichas por sí mismas en lugar de por una ventaja táctica. Era, se dio cuenta, probablemente lo más triste que había presenciado en 2 décadas de servicio militar. Eso es lo que pensé, dijo. Suavemente, su tono transmitía la clase de compasión comprensiva que suele reservarse para soldados heridos o niños asustados. Has gobernado tanto tiempo que todos olvidaron que eres una persona bajo todo el terror cósmico. Soy la emperatriz del dominio del vacío, respondió Nixir automáticamente, recurriendo a títulos como armadura contra una vulnerabilidad desconocida. Yo domino la oscuridad entre las estrellas. Soy hermosa, interrumpió Jake en voz baja. Eres hermosa y has estado sola tanto tiempo que has olvidado lo que se siente ser vista en lugar de temida. Las palabras la impactaron como golpes físicos, cada sílaba desgarrando otra capa de la personalidad cuidadosamente construida que se había convertido en su prisión. Su piel de medianoche brilló con patrones bioluminiscentes que hablaban de emociones demasiado complejas para ser traducidas. Sorpresa, reconocimiento, algo que podría haber sido gratitud mezclada con profundo dolor. No lo entiendes, dijo, bajando la voz a armónicos que hicieron vibrar los cristales de la cámara con una resonancia apenas contenida.
Soy el terror de 10.000 mundos. He destruido civilizaciones. He convertido los sistemas estelares en monumentos a mi voluntad. No lo soy. Hizo una pausa, luchando con conceptos que no tenían cabida en su vocabulario. De poder. No soy alguien a quien se considere hermosa. ¿Por qué no?, preguntó Jake con la lógica directa que lo había convertido tanto en un oficial eficaz como en una pesadilla diplomática. Ser aterrador no te descalifica para ser hermoso. Hace que la belleza sea más interesante. Nixura lo miró con la expresión de alguien cuya comprensión fundamental de la realidad acaba de ser reorganizada con suavidad. Más interesante. Por supuesto, dijo Jake, entusiasmándose con el tema con el entusiasmo de quien discute un rompecabezas fascinante. Cualquiera puede ser hermosa en seguridad. Pero la belleza que existe junto al poder que coexiste con el peligro, eso es raro. Eso es algo que vale la pena destacar. A su alrededor, la corte reunida luchaba por procesar una conversación sin precedentes en 3 siglos de protocolo imperial. Los sacerdotes de las sombras intercambiaban susurros armoniosos que denotaban confusión y preocupación, mientras que los nobles mantenían sus posiciones con la rígida disciplina de quienes temen respirar demasiado fuerte. Pero Jake solo tenía ojos para la mujer que tenía delante. Esta magnífica, peligrosa y dolorosamente aislada gobernante que experimentaba el simple regalo del aprecio sincero por lo que podría haber sido la primera vez en su imposiblemente larga vida. Viniste aquí a negociar la liberación de tu pueblo, dijo Nisra, claramente intentando devolver la conversación al territorio familiar de las maniobras políticas y el intercambio estratégico. Lo hice, confirmó Jake. Aunque empiezo a pensar que la negociación más importante podría ser convencerte de que mereces ser vista como algo más que un arma de destrucción masiva. Soy lo que la galaxia necesita que sea, respondió Nisra. Pero su voz carecía de la convicción que antes le había dado autoridad absoluta. El miedo mantiene el orden. El terror preserva la paz. Gobierno mediante la fuerza porque la fuerza es el único lenguaje que el universo entiende. Ese es un enfoque, reconoció Jake. Pero he estado pensando, y perdóname si esto suena presuntuoso, pero, ¿y si el universo ha estado esperando a que hables un idioma completamente diferente? Los patrones bioluminiscentes de Nixura cambiaron a través de espectros que sugerían que estaba procesando conceptos que desafiaban 3 siglos de cosmovisión establecida. ¿Qué idioma? El lenguaje de alguien que es hermoso y lo sabe, dijo Jake simplemente. Alguien que impone respeto no solo a través del miedo, sino a través de la clase de presencia magnífica que hace que la gente quiera seguirlo en lugar de simplemente obedecer. Señaló la sala del trono que los rodeaba, con su intimidación calculada y atmósfera opresiva. Esto es impresionante, no me malinterpreten, pero imaginen lo que podrían lograr si la gente se acercara a ustedes esperando ser inspiradas en lugar de rezar por sobrevivir al encuentro. Por primera vez desde que ascendió a su trono cristalino, la emperatriz Nixura se encontró considerando posibilidades que nunca habían existido en su marco de poder. ¿Qué significaría ser abordada con admiración en lugar de terror? Ser vista como hermosa en lugar de terrible. Gobernar a través de la atracción en lugar de la intimidación. Tu gente, dijo lentamente, aquellos por quienes vinieron a negociar. Creen que los liberaré porque me llamaron hermosa. Creo que los liberarán porque son mejores que la reputación que han construido, respondió Jake con sinceridad. La belleza que veo no es solo física. Es la inteligencia que construyó un imperio, la fuerza que mantuvo el orden a través de distancias imposibles, la complejidad de alguien que ha cargado con el peso de mundos durante 3 siglos sin romperse. Hizo una pausa, estudiando sus luminosos rasgos con la misma franca apreciación que había mostrado desde que entró en sus dominios. Aunque admito que la belleza física no duele. Tienes unos ojos increíbles. La risa de Nixura era como música cristalina tocada por instrumentos nunca antes inventados. Llevaba armónicos que hablaban de alegría bajo el deber y el aislamiento. Eres el ser más insensato de la galaxia, o el más sabio, ambas cosas,
admitió Jake con una sonrisa que hizo que sus patrones bioluminiscentes revolotearan entre colores que hablan de asombro y reconocimiento. Me han dicho, tengo un talento para convertir situaciones simples en hermosas complicaciones. La sala del trono se había transformado a su alrededor. La atmósfera opresiva se disipó como si la propia cámara exhalara tras contener la respiración durante siglos. Los cortesanos y los sacerdotes de las sombras permanecieron en un silencio atónito, presenciando a su aterradora soberana exhibir emociones que le habían estado prohibidas desde su ascenso al poder. Tu gente será liberados, dijo Nixura de repente, con la autoridad que había forjado la historia galáctica en su decisión. Todos los cargos desestimados, todas las acusaciones olvidadas. Podrían regresar al espacio humano con indultos completos y salvoconducto. Jake sintió un alivio que lo invadía, aunque intentó mantener una expresión diplomática. Gracias, Majestad Imperial. Es más generoso de lo que nos atrevíamos a esperar. Pero Nixura continuó, acercándose con la fluidez que hacía que el movimiento pareciera arte. Tengo una condición. Dime cuál, dijo Jake, sabiendo que cualquier cosa que pidiera sería infinitamente preferible a las ejecuciones programadas para el amanecer. Quiero que te quedes. Las palabras flotaron en el aire como una revelación, con implicaciones que resonaron por la corte reunida como ondas expansivas. Jake parpadeó, seguro de haber malinterpretado algo fundamental sobre la política galáctica o la cultura umbratiana. Quédate, repitió con cuidado. Como mi asesora cultural, dijo Nisra, su luminiscencia recorriendo patrones que sugerían que estaba inventando posiciones diplomáticas en tiempo real para ayudarme a comprender este concepto de ser visto como hermoso en lugar de terrible, para enseñarme lo que significa gobernar a través de la inspiración en lugar de la intimidación. Hizo una pausa, sus ojos ámbar se encontraron con los de él con una intensidad que sugería que esta era la negociación más importante de su interminable vida. Para recordarme que soy más que la suma de mis conquistas. Jake miró alrededor de la sala del trono, notando cómo las sombras parecían menos opresivas, como el cristal y los accesorios captaban y reflejaban la luz en lugar de simplemente devorarla. Pensó en su vida en el cuerpo de defensa terrano, la interminable burocracia, las reuniones de los comités, las cuidadosas maniobras políticas que caracterizaban el servicio militar moderno. Entonces miró a Nixura, esta magnífica mujer que acababa de descubrir que ser vista como bella era más poderosa que ser temida como terrible, quien le ofrecía la oportunidad de ayudar a remodelar un imperio mediante el simple y revolucionario concepto de la apreciación honesta. Su Majestad Imperial, dijo formalmente, luego sonrió y continuó en el tono coloquial que había dado origen a toda esta situación imposible. Sería un honor quedarme. Aunque debo advertirle que tiendo a decir lo que pienso, y puede que no siempre le guste lo que digo. He pasado 3 siglos rodeada de seres que solo me dicen lo que creen que quiero oír, respondió Nisra, con una sonrisa más brillante que las estrellas binarias. La perspectiva de una conversación honesta es intrigante. Los meses siguientes transformarían el dominio del vacío de maneras que repercutieron en toda la galaxia. El enfoque de Nixura para gobernar evolucionó de la intimidación a lo que los historiadores más tarde llamarían autoridad carismática. Gobernar mediante la clase de presencia magnífica que hacía que la gente quisiera seguir en lugar de simplemente obedecer. Los acuerdos comerciales reemplazaron a los edictos de conquista. Los intercambios culturales sustituyeron las campañas militares. La emperatriz, que antaño había sido el terror de 10.000 mundos, se hizo conocida como la belleza del vacío, una gobernante cuya sabiduría se buscaba en lugar de cuya ira se temía. Pero para Jake, la transformación más significativa fue ver a Nixur redescubrir partes de sí misma que habían estado enterradas bajo siglos de crueldad necesaria. La mujer que emergió de tras la máscara del terror cósmico era brillante, curiosa, sorprendentemente divertida y poseía una belleza que siempre había existido, pero nunca había sido reconocida. ¿Sabes?, le dijo una noche mientras estaban en la plataforma de observación de la aguja sombría, observando el efecto aurora de las nuevas formaciones de patrullaje pacífico de su flota.
Cuando me llamaste hermosa por primera vez, pensé que estabas loca o que intentabas algún elaborado engaño. ¿Y ahora?, preguntó Jake, notando cómo la luz de las estrellas iluminaba las elegantes curvas de su perfil. Ahora entiendo que simplemente me veías, respondió ella, con su bioluminiscencia pulsando de satisfacción. Ni a la emperatriz, ni al terror, ni a la entidad política. Solo yo. Jake miró a esta mujer extraordinaria que había aprendido a gobernar a través de la inspiración en lugar de la intimidación, que había descubierto que ser vista como hermosa era infinitamente más poderosa que ser temida como terrible. Eso es todo lo que cualquiera realmente desea, dijo en voz baja. Ser vista por quien realmente es, y que eso sea suficiente. Nixura se giró para mirarlo de frente, sus ojos luminosos reflejando la luz de estrellas lejanas e infinitas posibilidades. Más que suficiente, corrigió. Hermosa. La galaxia nunca volvería a ser la misma después del día en que un capitán humano entró en la sala del trono de su gobernante más temido y cometió el acto supremo de rebelión, viendo belleza donde todos los demás solo veían terror. Pero claro, las revoluciones más profundas siempre habían comenzado con alguien lo suficientemente valiente como para decir verdades simples en circunstancias imposibles. Después de todo, a veces la diplomacia más poderosa sucedía cuando alguien era lo suficientemente valiente como para mirar la magnificencia envuelta en oscuridad y decir, totalmente. Simplemente, porque eres hermosa.